Se realizó una encuesta en un estudio de baile de salón local preguntando a 90 estudiantes si alguna vez habían competido en las siguientes categorías de baile: Smooth, Rhythm, Standard. Los resultados se muestran a continuación en el diagrama de Venn, y debido a que se encuestó a 90 estudiantes, si sumamos todos estos números, la suma es 90, lo cual es importante reconocer porque recuerde, la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados, y debido a que estamos seleccionando un estudiante al azar entre 90 estudiantes, el número total de resultados siempre será 90 para cada una de las probabilidades. Primero queremos encontrar la probabilidad de que si un alumno es elegido al azar, el alumno no haya competido en ninguna de las categorías. Entonces, mirando el diagrama de Venn, estos 8 estudiantes son los que no han competido en ninguna de las 3 categorías y, por lo tanto, son 8 resultados favorables de un total de 90. Dándonos una probabilidad de 8 dividido por 90 u 8/90. 8 y 90 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos ambos por 2. 8 dividido por 2 es 4. 90 dividido por 2 es 45. La probabilidad simplificada es 4/45 como fracción, pero también mostraremos la probabilidad como un decimal y un porcentaje. Si queremos que el porcentaje tenga un decimal, el decimal debe tener 3 decimales. Así que vayamos a la calculadora y convierta la fracción a un decimal. 4 dividido por 45, Enter. A 3 decimales es 0,89, o 0.089. Lo que nos da 8.9%. Solo tenga en cuenta que la fracción es exacta y estos dos son redondeados. Luego, desea la probabilidad de que el alumno haya competido en las 3 categorías. Podemos encontrar a estos estudiantes en la intersección de los 3 conjuntos, que es este conjunto aquí. Debido a que 11 estudiantes han competido en las 3 categorías de los 90 estudiantes, la probabilidad es 11/90, o 11 dividido por 90. Nuevamente, también mostraremos el decimal y el porcentaje. Entonces, 11 dividido por 90 a 3 decimales es 0.122. 0.122. Que es igual a 12.2%. A continuación, queremos la probabilidad de que el alumno haya competido en Smooth o Standard, pero no en Rhythm. Primero, determinemos el conjunto que representa a los estudiantes que compitieron en Smooth o Standard, que será la unión de los conjuntos Smooth y Standard. Entonces, todos estos estudiantes compitieron en Smooth o Standard, pero estamos buscando a los estudiantes que compitieron en Smooth o Standard pero no en Rhythm, lo que significa que ahora debemos eliminar la parte del conjunto. Eso también incluye el ritmo, que es esta parte del conjunto aquí. Entonces, si eliminamos esta parte del conjunto, nos deja con el conjunto aquí en rojo, donde los estudiantes en este set en rojo han competido en Smooth o Standard, pero no en Rhythm. Y ahora tenemos que averiguar cuántos estudiantes sería este. Hay 10 más 12 más 7, que son 29 estudiantes. Hay un total de 29 resultados favorables de un total de 90 resultados para que el estudiante haya competido en Smooth o Standard, pero no en Rhythm. Entonces la probabilidad es 29/90, lo que no se simplifica. También encontremos el decimal y el porcentaje. 29 dividido por 90. A 3 decimales, es 0.322. Que es igual al 32.2%. A continuación, queremos la probabilidad de que el alumno haya competido en ritmo y estándar, pero no en suave. Primero encontremos a los estudiantes que compitieron en ritmo y estándar determinando la intersección de los conjuntos de ritmo y estándar. Entonces, la intersección de los conjuntos de ritmo y estándar es este conjunto aquí. Pero observe cómo esta parte del conjunto se superpone con el conjunto Smooth, por lo que estos 11 estudiantes también compitieron en Smooth, y estamos buscando la cantidad de estudiantes que compitieron en Rhythm estándar pero no Smooth, así que si eliminamos a estos 11 estudiantes del conjunto, nos quedamos con el conjunto aquí en rojo. Lo cual nuevamente, estos 13 estudiantes compitieron en ritmo y estándar, pero no en suave, y por lo tanto hay 13 resultados favorables de un total de 90 resultados. La probabilidad es 13/90, que se convierte a un decimal.
Es aproximadamente 0.144. Lo que nos da 14.4%. Y para la última probabilidad, queremos la probabilidad de que el estudiante haya competido en ritmo. Entonces guardan el más fácil para el final. Los estudiantes que compitieron en ritmo estarán en el conjunto ritmo, que es este conjunto aquí. Si hay un total de 14 más 15 más 11 más 13, o 53 estudiantes en el conjunto de ritmo, y por lo tanto, hay 53 resultados favorables de un total de 90 resultados. La probabilidad es 53/90. Vamos a convertir esto a un decimal y un porcentaje. 53 dividido por 90. Es aproximadamente 0.589. Lo que nos da 58.9%. Espero que hayas encontrado esto útil.